Tenemos al economista Gustavo Giacomo, que hace sus columnas de economía. Él es licenciado en economía de la UBA y es profesor y docente universitario. Y es de acá de Tortuguitas también. Y bueno, vamos a pedirle su opinión sobre el tema de la deuda, sobre todo lo que está ocurriendo, el plan Procrear, y bueno, y también de lo que estamos hablando en el programa. Muy buenos días, Gustavo, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Magdalena. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo todo lo que está sucediendo? Me estabas comentando algo del plan quinquenal de Perón. Sí, era nosotros, bueno, hace años en uno de los tantos trabajos que uno hace y demás sobre investigación y todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y demás, hicimos un trabajo o tomamos lo que comenzamos a ver en profundidad lo que fue el plan quinquenal de Perón, que fue un plan quinquenal importante, y bueno, después cómo se cae todo, ¿no? Después del 70, digamos, sí. cómo se cae todo, ¿no? Y se pierde bueno, todo lo que tenía Argentina, lo que tiene que ver con, bueno, que ahora se dice sustitución de exportación, que es muy baja, pero bueno, se había creado la ASEAN, se habían creado varias empresas y eso se quedó, o sea, eso quedó trunco, por lo tanto, toda esa forma de crear empleo, que era muy novedosa, digamos, en el momento para la Argentina, bueno, quedó trunco. Entonces, a partir de ahí la Argentina, no te digo que a partir de ahí la Argentina ya bueno, comienza a tener Sí. otra mirada, Sí. y ahí donde se pierde el pleno empleo, ¿no? Digamos, cuando comienzan a caer, bueno, todas las empresas que había hecho Perón con la Sembreta, digamos, todas las cosas que uno ha visto, bueno, como después de ahí cae el empleo, y bueno, después Argentina no se puede recuperar nunca más de lo que tiene que ver con el empleo. Por eso el plan quinquenal, si bien era otra época, eran otros números, estaba apuntado a crear el empleo, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos o lo que yo trato de dar en clases en donde uno puede charlar, en dar a entender sobre otros trabajos que hemos hecho, de que los países que crecieron, digamos los nórdicos, están relacionados con la igualdad de las personas, es decir, los países más desiguales son los países que menos crecen. Entonces, cuando los países entiendan eso, se dan cuenta que el país tiene que ser para todos, ¿no? Si son 40 millones, tiene que ser para 40 millones, sí. No como por ejemplo el modelo chileno, que es un modelo que bueno, que no incluye, por lo tanto es un modelo para la mitad de las personas y la mitad queda fuera. Entonces, eso es lo que sucede, y Chile es un país que, entre comillas, puede estar bien desde el punto de vista liberal, pero es un país que tiene enormes problemas, que no tiene derechos garantizados. Bueno, como es de público conocimiento, hace 30 años que Chile es un país que es el mejor de la clase, pero realmente no incluye, no es un país inclusivo, tiene las universidades que uno tiene que pagar, tiene créditos eternos para poder estudiar. Entonces, los países nórdicos, por ejemplo, los que uno mira, digamos, la posibilidad que tienen esos países de crecer es que todos participan. Claro. Entonces el PBI se duplica, se triplica, porque todos tienen las mismas posibilidades, porque no se cree en la meritocracia, porque para que una persona pueda llegar digamos, a estudiar, a formarse, intervienen muchos factores, ¿no? El sacrificio, que es importante, pero intervienen muchos factores, una vivienda, el alimento, bueno, varios factores intervienen que una persona pueda formarse. Pero por eso insisto, ¿no? El tema del empleo en la Argentina es un tema que no se tomó nunca con seriedad. Y para tomarse con seriedad hay que hacer, como por ejemplo ha sucedido, que vos también creo que lo planteaste, lo que fue la crisis del 30, ¿no? Es decir, cuando dicen, bueno, vamos a hacer políticas keynesianas. Bueno, vos para hacer políticas keynesianas, en este caso de dar empleo, generar empleo, sustituir empleo, vos tenés que invertir mucho dinero. O sea, con dos monedas no podés hacer nada. Eso es lo que le sucede a la Argentina hace años, ¿no? Te hago una pregunta en este sentido. Sí. El anuncio del plan Procrear 2020, ¿no crees que apunta a eso? ¿No es una política keynesiana, digamos, porque sería algo que también genera muchas fuentes de trabajo y también Claro, ayuda a acceder a la vivienda?
Claro, van apuntadas como políticas keynesianas, pero el tema específico es la cantidad que vos de dinero ponés en esas políticas keynesianas. O sea, todo está determinado del dinero que vos pongas. Argentina, por eso está relacionado el tema de la deuda, ¿no? Es decir, Claro. la mirada de la deuda se dividió, o sea, los medios hegemónicos te lo venden con dos posibilidades, ¿no? Con la posibilidad de pagar o no pagar. No hay una tercera posición o una tercera vía, como decía Perón. Es decir, yo estoy dentro de los economistas que piensan que hay otra posibilidad. Es decir, nosotros no podemos pagar porque se nos van los recursos en eso. Entonces después tratamos de hacer políticas cíclicas con dos monedas, y no se pueden hacer políticas cíclicas con dos monedas en la magnitud de la crisis económica y la magnitud de la pobreza que tiene la Argentina. Nosotros de 40 y pico de millones tenemos la mitad de personas que son pobres. Entonces, sí, vos no podés hacer políticas keynesianas o cíclicas con dos monedas. Pero ¿qué pasa? Argentina, vamos a tocar los últimos 30 años, nunca lo pudo hacer por el motivo ese, ¿no? En decir que siempre tienen que terminar pagando la deuda. Y los costos de la deuda son carísimos, por lo tanto, los recursos pocos que tiene la Argentina, porque no hace políticas cíclicas, no crea empleo, no crece, Argentina no crece, por lo tanto eso hace de que el dinero que vos volcás a políticas sociales, a políticas de empleo, no hacen demasiado meso porque es poco dinero, ¿se entiende? Es decir, todas las intenciones y las políticas fueron muy buenas, pero al no tener, bastante dinero, para ser claro, para hacer esos programas, siempre termina con muy pocos números. Entonces, la deuda planteada como se plantea en este momento hace que Argentina siga igual, no va a cambiar demasiado, es decir, porque vos tenés los recursos afectados a los servicios de la deuda y los porotos que te quedan, son para hacer algún tipo de política, pero para que vos tengas que hacer una política cíclica al estilo, keynesiano, es decir, Keynes puso trillones de dólares para levantar después del crack del 30, del 29-30. Entonces, esas son las diferencias, es decir, porque vos tenés poder tener muy buenas intenciones, pero el tema es que Argentina necesita un New Deal de verdad. O sea, tener recursos. Claro, necesita poner, y la única forma es plantear como plantean muchos economistas en el mundo, es decir, una prórroga como para nosotros duplicar el PBI. Nosotros hasta que no dupliquemos el PBI vamos a estar en las condiciones en que estamos, y el Estado en esas políticas procrear y todas las que crea, poner cantidad de recursos. Para que vos tengas idea, el país tendría que tener 24 grandes obras en todas las provincias, ¿no? Y a partir de ahí, entre macro y micro obras, pero que den consistencia al programa. Es la única forma de levantar a la Argentina, y eso movería, por ejemplo, la construcción multiplica, porque multiplica porque intervienen infinidad de elementos. Eso haría que se desarrollen pymes, eso haría que se ponga en valor las ciudades, eso haría que se active el comercio de proximidad, eso haría que el trabajador pueda comprar. O sea, entonces esa es la movilidad que necesita la Argentina, y es el primer empujón. A partir de ese primer empujón se van a dar un montón de circunstancias, pero si Argentina no destina recursos suficientes a estos programas cíclicos, Argentina va a seguir siempre en el mismo sentido, porque Argentina es un país que recibe muy pocas inversiones. O sea, vos imaginate que las inversiones promedio no llegan ni al 14-15%. Entonces, vos para tener un PBI, o sea, un producto bruto a nivel nacional, lo tenés que duplicar. Y la única forma de duplicar que hoy tiene cualquier país es colocando recursos del Estado para movilizar, para empezar a mover la rueda, y a partir de ahí se empiezan, a crear infinidad de empleos. Y esto no tiene que ver con una mirada de decir, son estatistas, no, tiene que ver con que el Estado, los estados fueron creados para eso, es decir, para dar el primer empujón, y después la economía se va a desarrollar sola a través de distintas creaciones, de distintas producciones.
pero hoy la Argentina lo que necesita es eso. Por eso el tema de la deuda, cuando a mí me preguntan es positivo, es negativo, y yo en esos términos no lo veo. Para mí es un tema negativo. Justo te iba a preguntar eso, te estaba esperando para preguntarte eso, si la veías positivo o negativo. Claro, o sea, la verdad que las dos opciones que tenemos son negativas para la Argentina. ¿Qué se tendría que haber hecho? O sea, ¿qué se tendría que haber hecho? ¿No pagar? No, la única forma de salir de los términos del modelo neoliberal, es decir, y esto no habla de izquierda, yo trabajo en la Comisión Nacional de Valores y no... ¿Cómo salimos de eso? Y no tenés una mirada de izquierda. Lo que nosotros tenemos es plantear, decir, nosotros necesitamos una prórroga para elevar el PBI, o sea, la condición de pago es elevar el PBI, duplicar el PBI, a partir de ahí nosotros sí podemos pagar. Entonces sí podemos afectar recursos a los servicios de la deuda, pero en este momento, no, en todos los ciclos económicos la Argentina no se puede recuperar porque tiene el 80% de los recursos van destinados a los servicios de la deuda. Entonces, ¿y el tema de la quita? Perdón, ¿no? El tema de la quita, ¿no crees que es positivo, que nos alivia, por lo menos? Mira, la quita en estos contextos es positivo, pero no es positivo a largo plazo. Es decir, a ver, en términos técnicos le convino a los bonistas. Por ejemplo, si hablamos en términos técnicos de cómo fue la deuda, en la negociación favoreció a los bonistas. Vos imaginate que el gobierno empieza con $32 y termina pagando 48 con 80. Los informes de BlackRock, el último era, los primeros eran que iban a negociar como tenían la posibilidad de bloqueo. Por eso la legislación internacional favorece a los bonistas. Ellos lo que pensaban sacarle $56, con eso se conformaba, y bueno, les fue bien, sacaron casi 55. Pero para no entrar en tecnicismo, que por ahí es muy engorroso, el tema central es decir, bueno, si seguimos afectando dinero a la deuda, no nos queda nada para hacer políticas contracíclicas. No tenemos esa posibilidad, por eso tenemos el país que tenemos devastado. El conurbano está devastado. Sí, no, es una situación complicada. Te quería pedir, ¿vos podrás explicarnos con la más simpleza posible cuál es la situación? Porque está la deuda con el fondo, o sea, ¿cuál es nuestra situación ante la deuda actual? ¿Qué se arregló? Pero como para que se entienda lo más sencillo posible. Sí, mira, el tema es así. Argentina tiene varios tipos de deuda, ¿no? Es decir, porque Argentina comienza, como ya te digo, como siempre afecta recursos a la deuda, nunca la termina de pagar, le queda pocos recursos para la cuenta corriente, como se denomina. Entonces Argentina empieza pagando la deuda, empieza con déficit de cuenta corriente, después tiene déficit primario y después inevitablemente cae en crisis de deuda. Eso es hace 30 años, para no irnos más lejos, sí. ¿no? Eso es lo que sucede con la Argentina. Entonces, a las políticas cíclicas que necesita la Argentina para salir adelante, se le destina muy poco dinero. Entonces no hacen efecto, ¿me entendés? Una obrita acá, otra obrita de allá. Porque vos tenés, imagínate, 9 millones de personas, según el IFE, digamos, para irnos más lejos, 9 millones de personas que no están, que no tienen nada. De empleo formal, claro. Entonces, vos tenés que generar recursos, esos 9 millones los tenés que quintuplicar, o sea, en números, no en decir, porque los 10.000 pesos está buenísimo y gracias a Dios que está los 10.000 pesos del IFE, pero no hacen, ¿me entendés? No hacen la diferencia. Pero esto no es una crítica al gobierno. Los gobiernos o el gobierno no puede afectar más recursos a la asistencia social o al crecimiento cíclico porque no los tiene. O sea, entonces, la idea de lo que hablamos nosotros, es decir, de la prórroga, es generar esos recursos que se destinan para los servicios de la deuda, ponerlo en el programa cíclico de crecimiento, se duplica el PBI y vos sí después tenés recursos tranquilamente para pagar la deuda. Mientras no se haga eso, los programas van a ser muy chiquitos y va a llegar a muy poca gente y no van a hacer efecto. Por eso no hacen efecto demasiado. Por eso, por ejemplo, la UH, que gracias a Dios que la tenemos, es una política social de Estado realmente muy importante, una de las más importantes del mundo, pero es poco dinero, ¿se entiende? Entonces, la idea es, bueno, para que sea mucho más dinero. Pero volviendo a lo que vos decías de lo que es la deuda de la Argentina. La Argentina tiene, bueno, 65.000 millones de dólares
que negoció bajo la ley extranjera, ¿no? Después tenés 41.000 millones de dólares con la ley local. Después vos tenés que 56.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y después vos tenés 2 billones, o hay que ver los números bien, de la deuda cuasi fiscal, que tiene que ver con la deuda de la LELIQ, ¿viste? Que tomaba el gobierno, que eso se le dice cuasi fiscal porque es una deuda del Banco Central. Pero cuando vos tomás toda la deuda es una, entonces se te suman, 200.000 millones de dólares, que es imposible. Entonces, pero ¿qué pasa? El modelo te da 2 opciones, ¿no? Decir, o pagás o no pagás, o sos bueno o sos malo. En esas 2 opciones queda atrapado Argentina hace 30 años. Entonces, yo creo que, mira, sí, lo que hablamos en una oportunidad, ¿no? Porque uno habla de tantos millones, ¿no? Decir, pero eso nosotros, creo que ya sí, lo hemos hablado con vos. A nosotros no nos llegó nada de eso. Entonces yo creo que una de las formas de cortar ese círculo del que vos hablas, yo creo que es de alguna manera frenar esta impunidad de decir que vengan gobiernos que nos endeuden y que nos dejen así, porque primero, o sea, ¿por qué prestaron ese dinero y por qué los responsables de ese endeudamiento quedan impunes, ¿no? Eso me resulta preocupante que esto pueda, porque ahora vamos a hacer, y siempre como decís, hacemos nosotros el sacrificio y otra vez lo mismo, entonces, y eso no nos deja crecer justamente. Ese círculo yo creo que hay que romper con ese círculo de impunidad. Para mí ese es elemental. Claro, esos modelos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que más allá de que ahora dice que es más buena, claro, Georgieva, es lo mismo, digamos, o sea, a ver, los temas de plata en el mundo capitalista se solucionan con plata. Por eso yo en otras entrevistas cuando me hablan, pero tienen corazón, y los bonistas sí tienen corazón, pero no lo van a aplicar acá en lo que tiene que ver con la deuda. Son negocios y bueno, la idea era sacar la mayor rentabilidad posible. Pero el Fondo Monetario Internacional, que también hay otros trabajos, lo que yo planteo son todos trabajos académicos que se han realizado, inclusive con intercambios con otros economistas de otros países para hacer, digamos, que el trabajo tenga más seriedad. En lo que tiene que ver con el fondo presta la plata con intenciones políticas. Entonces, el dinero no se lo hubiesen prestado a otro gobierno que no sea el de Macri, entonces, porque Lagarde se lo prestó a Macri, pero no hay una impunidad del modelo. Del modelo, claro. Claro, se fue al Banco Mundial y no podía estar una persona que dilapida en cualquier banco comercial del mundo. Vos dilapidás, no sé, das un crédito mal y te tenés que ir. O sea, te hacen pero en el mundo del Banco Mundial, del BID, que ahora quieren poner otro presidente que sea de Estados Unidos, o sea, para seguir ellos haciendo política a favor de ellos y demás. Entonces, en este mundo Lagarde es el término que usamos nosotros es Gardel, digamos, porque ahora está en el Banco Mundial, dilapidó 56.000 millones de dólares, se lo dio a un gobierno que tenía que ver con su idea política. Entonces el fondo también se tiene que ayornar, pero el fondo, mientras no logremos entre varios economistas o los principales personas comenzar a discutir si nosotros acatamos todo lo que dice el fondo, acatamos todo lo que dice el BID, acatamos todo, o sea, siempre terminamos dentro del modelo, y dentro del modelo eso es en default o no en default, y eso significa muchísimo dinero, eso significa impunidad, y eso significa que siguen hostigando a los países pobres. Eso pasó en Grecia, Ecuador, ahora en la Argentina, y no te permiten crecer. Entonces, pero Argentina o otros países se creen equivocadamente que están dentro del mundo, y están dentro del mundo en el peor lugar de los mundos, ¿no? Es decir, entonces yo sí insisto en esto, ¿no? Para que sea más claro, la única forma que tiene Argentina de liberar recursos para hacer estas políticas cíclicas, porque no queda otra, porque nosotros, a ver, cuando los países como le pasa a Argentina, que caen de la magnitud o no se pueden levantar, nosotros nos creamos trabajo hace más de 10 años, para mí nunca muy lejos, no creamos empleo,
Entonces, yo creo que la pandemia era un buen momento, inclusive para hacer una reforma tributaria, para darle aire a las pymes, monetizar toda la cadena de valor en lo que tiene que ver con los cheques, ¿me entendés? O sea, es decir, vos sabés que se cortó la cadena de pago, entonces vos tendrías que, el Estado tendría que monetizar toda esa cadena de pago para reactivar a las pymes, ¿no? Pero bueno, el Estado no tiene recursos, yo creo que las ideas están. El tema es decir, bueno, ¿cómo sacamos los recursos? Y los recursos son los que se van a destinar para la deuda, porque ahora tiene que abrir pagos, liberar pagos por 2.000 millones, son cifras siderales. Y podríamos impulsar el tema del impuesto a las grandes fortunas, sería una forma. Claro, el impuesto a la fortuna que no sale. Vos imaginate que no sale. Bueno, pero tiene que salir. Ejemplo, tenemos que... Bueno, pero esa está la importancia también de la militancia y todo, y de estar ahí, y de los comunicados y todo, y de estar ahí insistiendo con eso, y el pueblo decir, sí, queremos esto, porque realmente son 50 familias que tienen, pero millones, todo lo que nos falta a los demás, digamos, es muy muy inequitativo, ¿no? Pero por eso lo planteo en esos términos, por eso cuando hablamos de decir, bueno, si está bien o está mal, mirá, Argentina pague o no pague. De hecho, los mercados, vos viste que el primer día hubo, bueno, suba y después bajaron, después volvió toda la normalidad, el blue está 133, digamos, el país no es uno diferente al de que Martín Guzmán firmó el acuerdo o días anteriores. El país es igual, el tema central es cómo liberamos recursos para hacer política cíclica. De lo contrario no se va a poder salir. Entonces los debates se tienen que dar seriamente. En los claustros académicos se dan esos debates, gracias a Dios, y se discute y se plantea, y ya no hay una mirada de economista de izquierda, economista ¿me entendés? No está esa mirada, porque todos entendemos hoy por hoy que así no se puede seguir. Pero ¿qué pasa? Vos sabés que los medios hegemónicos, vos sabés que también yo creo que lo mejor que ha dicho Macri en su presidencia, dos cosas, yo siempre digo, ¿no? En que en la frase esta que dijo, pasaron cosas, veníamos bien, pasaron cosas, y la otra es el círculo rojo, que dijo, uno quiere gobernar, pero tenemos y existe un círculo rojo, evidentemente, porque uno no lo conoce, pero evidentemente siempre se termina negociando en contra, aún los gobiernos más populares, terminan negociando de una manera que a lo mejor uno no tenía previsto. Pero gracias a Dios, bueno, yo creo que el camino está hecho, lo que yo digo, lo que dicen varios economistas, en los claustros se discute eso, gracias a Dios. Gustavo, hay otra mirada. Después te voy a pedir si tenés artículos escritos, tenés un artículo, podemos compartir, los podemos subir en la página, todo lo que sea para entender y para, ¿no? Si vos querés, obviamente, los podemos llegar a compartir y para seguir analizando. Te digo que estoy corta de tiempo porque ya tengo la otra entrevista, así que te tengo que saludar y bueno, y seguir pensando en estas cuestiones de cómo, porque tiene que haber una forma. Yo creo que hay una forma, si no no tenemos que perder la esperanza de que se puede, que podemos salir adelante y que bueno, se tienen que también llevar adelante estas políticas de generación de empleo y, como decís vos, de anticíclicas, ¿no? De poder frenar estos círculos de endeudamiento y que parece que cuesta mucho salir, pero yo creo que sí es posible, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y con esto te cierro, ¿no? En decir, bueno, ojalá que lo que uno va hablando y que cada vez sea mucho más masivo, por eso uno trata de comunicar y hablar para decir que hay